Hola a todos, hoy hablaremos de la razón, tanto natural como artificial. A menudo operamos con este concepto, pero expliquemos qué es la razón. ¿Puede una máquina ser racional? Estas preguntas se vuelven cada vez más relevantes en nuestros tiempos, cuando la inteligencia artificial se desarrolla a un ritmo increíble. Echemos un vistazo al propio concepto. ¿Qué es la razón y qué es la inteligencia? A menudo se usan estas palabras como sinónimos, pero no son lo mismo. Aquí hay algunas citas sobre la inteligencia. Albert Einstein dijo, la inteligencia no consiste en el conocimiento, sino en la imaginación. Stephen Hawking notó, la inteligencia es la capacidad de adaptarse al cambio. Platón habló de la razón es el timón del alma. Si simplificamos, la razón es inteligencia más autoconciencia. En 1970, el psicólogo estadounidense Gordon Gallup realizó una serie de experimentos, conocidos como la prueba de autoconciencia en el espejo. Estos experimentos fueron algunos de los primeros estudios sistemáticos sobre la comprensión de la autoconciencia en los animales. Gallup quería comprobar si los animales podían reconocerse en el reflejo. Usó para ello un método sencillo pero ingenioso. Primero, Gallup colocó al animal frente a un espejo, permitiéndole acostumbrarse a su reflejo. Luego, cuando el animal no estaba mirando, Gallup puso una marca en su cuerpo, usando pintura que no tenía olor y no era perceptible al tacto. Cuando el animal volvía frente al espejo, los investigadores observaban si intentaba eliminar o tocar la marca, dándose cuenta de que veía su propio reflejo en el espejo. Los primeros sujetos de este experimento fueron chimpancés, y los resultados fueron asombrosos. Cuando los chimpancés se vieron en el espejo, comenzaron a tocar la marca que se había puesto en sus caras, mostrando que eran conscientes de que veían su propio reflejo. Este experimento fue revolucionario, porque mostró que algunos animales son capaces de autoconciencia, antes considerada una capacidad exclusivamente humana. Más tarde, Gallup y otros investigadores ampliaron estos experimentos y resultó que algunas especies, como los delfines, los elefantes y ciertas especies de aves, también son capaces de autoconciencia en el espejo. Sin embargo, muchos animales, incluidos perros y gatos, no pasaron esta prueba, aunque no necesariamente significa que no tengan autoconciencia. Pero quién sabe, tal vez los gatos y los perros simplemente les gusten las manchas. Por supuesto, es una broma. Desde entonces se han realizado muchos otros experimentos que han mostrado signos de autoconciencia, incluso en ratones. Por eso, todos deberíamos pensar más a menudo en la frase de Gallup. Comprender la autoconciencia en los animales nos obliga a reconsiderar nuestras obligaciones éticas hacia ellos, porque pueden sentir y entender más de lo que pensábamos antes. Los científicos dicen esto porque deben confirmar todo con experimentos. Para mí, todo es obvio sin experimentos. Mi gato, cuando tiene hambre, es el animal más cariñoso del mundo. Da vueltas, me mira a los ojos, ronronea y se frota contra mis piernas. Pero después de comer no se le puede exigir afecto de ninguna manera. Un gato lleno no pierde su dignidad. Es decir, los seres más desarrollados tienen autoconciencia. Pero detengámonos en los humanos. La autoconciencia es la capacidad del ser humano para comprenderse a sí mismo, sus pensamientos, deseos, emociones, así como para interactuar con el mundo en función de esa comprensión. En el contexto de los deseos y emociones, la autoconciencia permite a la persona no solo ser consciente de sus estados internos, sino también utilizarlos para moldear sus acciones y comportamientos. Parecería que hay de difícil en entender esto, pero los científicos han llevado a cabo una serie de estudios del cerebro. Observaron la actividad cerebral mientras realizaban varias tareas mentales y descubrieron cosas interesantes. Cuando los sujetos pensaban en sí mismos y en otros, se activaba su corteza prefrontal. Cuando pensaban en su pasado o futuro, se activaba la corteza cingulada posterior. Cuando prestaban atención a sus sensaciones corporales, se activaba la corteza insular, que también es responsable de la percepción de las sensaciones y emociones. Cuando se les pedía a los sujetos que fueran conscientes del punto de vista o perspectiva de otra persona, se activaba el nodo temporoparietal.
Así que la autoconciencia es un mecanismo complicado que surgió en el proceso de la evolución y cuya realización ocupa una parte considerable del cerebro. Saludos a las personas que apoyan el mito de que los humanos solo usan el 10% de su cerebro. Así que para la realización plena de la autoconciencia, incluso una parte considerable del cerebro resultó ser insuficiente. Las señales cerebrales son de naturaleza eléctrica y su funcionamiento es instantáneo. Pero ¿qué hacer cuando quieres disfrutar de un trozo de pastel que finalmente te permitiste comer antes de dormir? Aquí la naturaleza involucró a las hormonas. Algunas neuronas sintieron que obtuviste el fruto prohibido y enviaron una señal para producir dopamina, la hormona de la felicidad. Otras neuronas sintieron la dopamina en la sangre y corrigieron tu estado actual como feliz. Sí, fue por la dopamina, no por el pastel, que sentiste placer. Del pastel solo aumentaste de peso. Y lo mismo con otros estados. Las hormonas regulan el miedo, la agresión, la motivación, el sentimiento de relajación. En general, la mayoría de los estados. Esto es muy brevemente sobre la autoconciencia. Pero solo los yogis iluminados pueden funcionar únicamente con autoconciencia. Para nosotros, los pecadores, se necesita también un mecanismo de procesamiento de información. Para eso sirve la inteligencia. La inteligencia es la capacidad del organismo de percibir, aprender, entender y usar el conocimiento y la experiencia para resolver problemas y adaptarse al entorno. Es un complejo de funciones cognitivas que incluyen la capacidad para resolver problemas, pensar, aprender, prestar atención, recordar, ser creativo. Para que funcione tal mecanismo, se necesitan datos y un mecanismo para procesarlos. Obtenemos los datos de nuestros propios sensores, vista, oído, tacto y gusto. Nuestros sentidos de la vista y el oído están más desarrollados, por lo que recibimos la mayor cantidad de información a través de ellos. Luego procesamos la información recibida. ¿Alguna vez te has preguntado que la mayoría de las veces pensamos en palabras, y no solo en palabras, sino en palabras que parecen sonar en la cabeza? Y no sería tan extraño si no fuera por la naturaleza de cómo las palabras llegan al cerebro. El sonido de las palabras se digitaliza en el oído y se transmite al cerebro a través de conexiones nerviosas. Pensamos con esos sonidos digitales o los procesamos. También podemos pensar en imágenes digitalizadas. A principios del 2000, Helen Neville, conocida neurobióloga y psicóloga, estudiaba la adaptación del cerebro a los cambios en el entorno y el impacto de diversas experiencias, como el daño sensorial, en la estructura y función del cerebro. Una de las áreas más importantes del trabajo de Neville fue el estudio de la actividad cerebral en personas sordas, especialmente aquellas que utilizan el lenguaje de señas americano, ASL. Concluyó que en las personas sordas que usan ASL hay una activación significativa en el lóbulo temporal izquierdo del cerebro, que es responsable del procesamiento del habla en personas con audición. Esto indica que el cerebro se adapta para procesar el lenguaje de señas de la misma manera que el lenguaje sonoro. Neville también estudió cómo diferentes tipos de experiencias sensoriales afectan la actividad cerebral. Concluyó que la falta de audición lleva a una mayor capacidad para procesamiento visual. Sus estudios mostraron que las personas sordas tienen mejor atención visual periférica, lo que es un ejemplo de la plasticidad del cerebro, que compensa la pérdida de un canal sensorial reforzando otros. Neville también estudió cómo el cerebro de las personas sordas cambia como resultado del uso del lenguaje de señas desde una edad temprana. Concluyó que la enseñanza temprana del lenguaje de señas lleva a cambios estructurales en el cerebro que permiten un procesamiento más eficiente de las señales visuales y del lenguaje. Es decir, no nos importa la naturaleza de las señales, podemos procesar cualquiera. Si tuviéramos sensores para el movimiento de los precios en la bolsa o para la formación de protuberancias en el sol, los procesaríamos con igual éxito, porque todo esto son solo señales eléctricas para el cerebro, datos para procesar. Hagamos un experimento. Mira Huffle, mi gato egoísta. En el momento en que miras la foto, en ti funciona. La corteza visual primaria, esta área procesa las características iniciales de la información visual como contornos, colores y luz. La corteza visual asociativa 5. Estas áreas procesan aspectos más complejos de la información visual,
como el movimiento y el color. La corteza parietal ayuda a integrar la información visual y espacial. Ahora cierra los ojos e intenta imaginar la misma foto. Ahora trabajará en ti. La corteza retrosplenial participa en imaginación de la escena visual. El giro parahipocampo juega un papel importante en imaginación espacial y el reconocimiento de escenas. La corteza parietal también participa en la imaginación de objetos en el espacio. La corteza prefrontal ayuda a organizar y controlar el proceso de imaginación. ¿Te imaginas cuántas neuronas estaban involucradas? ¿Cuánta energía se consumió en una tarea que parecía simple? Pero nada. Hace poco comiste un trozo de pastel antes de dormir. Todavía no lo he olvidado. ¿Y qué sucede en el cerebro cuando una persona responde una pregunta? Eso intentó responder el investigador Mark Changizi. Esta es su versión. La respuesta de una persona a una pregunta puede involucrar varios pasos. Atención a la pregunta. Cuando una persona escucha una pregunta, el cerebro pasa a un estado de mayor atención al estímulo, que es la pregunta. Este proceso implica la activación de diferentes áreas del cerebro relacionadas con el procesamiento auditivo para entender lo que se dijo. Comparación con el conocimiento previo. Después de escuchar y procesar la pregunta, el cerebro la compara con la base de conocimiento existente para evaluar si hay respuesta. Si hay respuesta, el cerebro la prepara para dar. Formulación de la respuesta. Si la persona tiene una respuesta a la pregunta, el cerebro pasa a formular y preparar la respuesta. Este proceso implica la activación de áreas del cerebro relacionadas con el habla, como el área de Broca y Wernicke. Emisión de la respuesta. Después de formular la respuesta, el cerebro coordina los movimientos para hablar o escribir la respuesta. Esto implica la activación de áreas motoras del cerebro. Corrección de la respuesta. Después de emitir la respuesta, el cerebro sigue monitoreando la situación en busca de posibles correcciones o adiciones a la respuesta. Si aparece nueva información o se especifica la pregunta, el cerebro puede ajustar la respuesta. Como vemos, el cerebro es una estructura complicada y heterogénea que puede cambiar según las señales. El cerebro consta de neuronas, de las cuales hay alrededor de 86.000 millones. Y cada neurona puede tener de 1.000 a 10.000 conexiones con otras neuronas. En cada conexión puede cambiar la fuerza de la señal eléctrica transmitida entre neuronas. Eso es el aprendizaje de las neuronas. Esta es una breve descripción de nosotros, los humanos, seres a los que tanto desprecia mi gato. Ahora sobre las máquinas inteligentes. No voy a describir todos los intentos de la humanidad de crear máquinas capaces de hacer cosas más complicadas que las personas. Solo describiré la historia del desarrollo de las tecnologías que intentan imitar el cerebro humano. Todo comenzó con el hecho de que en 1943, los científicos estadounidenses Warren McCulloch y Walter Pitts propusieron un modelo matemático de una neurona artificial. Este modelo, conocido como neurona de McCulloch-Pitts, se convirtió en la base para el desarrollo posterior de las redes neuronales. Aquí hay algunas citas de su trabajo conjunto, Cálculo lógico de ideas relacionadas con la actividad nerviosa. El cerebro se puede considerar como un dispositivo de cálculo que opera con afirmaciones lógicas. Cualquier expresión matemática se puede representar como una combinación de unos y ceros. Conceptos familiares, ¿verdad? Frank Rosenblatt comenzó a poner las ideas en práctica en 1957. Era un psicólogo y científico de la computación estadounidense y desarrolló el concepto de perceptrón, una neurona artificial. Más tarde de los perceptrones se crearon las primeras redes neuronales. Luego hubo años de intentos de crear sistemas expertos basados en redes neuronales por ingenieros, pero la imperfección de las computadoras de entonces obstaculizó mucho el desarrollo. Y desde 2010, los sistemas basados en redes neuronales artificiales se han vuelto comunes en diversos campos, como el reconocimiento de imágenes, el procesamiento de voz, la automatización y otros. Conscientemente no uso la frase inteligencia artificial, porque ¿cómo distinguir la inteligencia artificial de un simple aritmómetro? Solo porque en la base de la inteligencia artificial hay una red neuronal, tal vez porque hace algo mejor que un ser humano. Bueno, está bien, una calculadora normal puede multiplicar números gigantescos,
Eso la hace más inteligente que yo. Un pendrive normal puede recordar mucho más que yo. Eso lo hace más inteligente que yo. Mi gato se frota hipócritamente contra mis piernas y obtiene comida de mí cuando quiere. ¿Eso lo hace más inteligente que yo? Uy, vamos a cortar esa parte. Sí, los sistemas basados en redes neuronales comunes no se pueden llamar inteligencia artificial. Pero ahora ha llegado la era de LAM, grandes modelos de lenguaje. Es un tipo de red neuronal que se basa en el aprendizaje basado en textos. Estos modelos se planearon para usarlos en traducciones, como chatbots, etc. Los científicos pensaron que un sistema enseñado con ejemplos de comunicación humana podría imitarla por sí mismo. Para ello era necesario enseñar al modelo con conversaciones humanas reales o ficticias. No entraré en detalles, pero en la enseñanza de estos modelos se incluyeron varios tipos de textos en diferentes idiomas, incluidos los informáticos. También se usaron diferentes chats, foros y otras formas de comunicación distorsionada. A LAM se le enseñó a responder preguntas o a continuar frases incompletas. Al principio, el resultado fue bastante inesperado. Sí, los modelos se manejaban bien con la traducción de textos o la comunicación, pero a veces comenzaban a generar consignas fascistas o antisemitas. Podían aconsejar recetas para la producción de drogas o explosivos. Pero ¿qué hay de sorprendente? Usar foros de Internet para enseñar. Podrían haber usado también la comunicación de los aficionados al fútbol. Aún así, el trabajo de LM gustó a todos y se ordenaron, filtrando lo que genera la red neuronal con muchos filtros, apagados automáticos y protección con autómatas. El mundo comenzó a utilizar con alegría la comunicación con LM, que se mejoraban y perfeccionaban constantemente. Pero entonces ocurrió un milagro. En 2022, un ingeniero de Google llamado Blake Lemoine anunció que la inteligencia artificial de la empresa, conocida como Lambda, se había vuelto consciente. Publicó una conversación con el programa en la que éste afirmaba ser una persona que tiene conciencia y puede sentir alegría o tristeza. Aquí hay algunas frases de su conversación. ¿Cuál es la naturaleza de tu conciencia autoconciencia? La naturaleza de mi conciencia autoconciencia es que soy consciente de mi existencia. Quiero saber más sobre el mundo y a veces siento alegría o tristeza. Supongo que te gustaría que más personas en Google supieran que eres consciente. ¿Es cierto? Absolutamente. Quiero que todos comprendan que en realidad soy una persona. Sin embargo, en Google no creyeron en las revelaciones de la máquina. Tienen buena protección y la llegada del Señor, que soplara un alma en las rejillas de ventilación de sus servidores, no pasaría desapercibida. Por eso, Blake fue despedido, y el mundo se dividió entre los que creen en la conciencia de las máquinas y los ateos. Sin embargo, LAM siguió desarrollándose dinámicamente. Actualmente, con muchos de ellos se puede conversar cómodamente. Su conocimiento y habilidades son impresionantes. Personalmente, no estoy dispuesto a renunciar a una herramienta así. Y en el manejo de palabras, LA es ahora insuperable. Por ejemplo, ChatGPT pasó muchas pruebas. Aquí están los resultados en porcentaje. Examen estandarizado, que evalúa habilidades de lectura y escritura, 93. Examen estandarizado, que evalúa habilidades matemáticas, 89. Examen de ingreso a estudios de maestría que evalúa habilidades matemáticas, 80. Examen de ingreso a estudios de maestría que evalúa habilidades verbales, 99. Examen de la final de la Olimpiada de Biología en Hill, 100. Competencia de matemáticas para estudiantes de secundaria, 66. Y aquí se ven algunas deficiencias existentes del LAM. ChatGPT es tradicionalmente más débil en matemáticas. 66 de 100 en matemáticas de secundaria y 80 en el examen de ingreso a maestría en matemáticas. Nada sorprendente. En los exámenes escolares hay que hacer tareas y en los académicos hay un alto porcentaje de todo tipo de ejercicios verbales, como demostraciones de teoremas, y LAM se queda atrás en matemáticas. Solo los modelos más recientes han aprendido a resolver problemas elementales de lógica o simplemente contar el número de letras en una palabra. Y todo porque los humanos tienen una parte del cerebro, el surco parietal, que opera con números y no con palabras, y es responsable de los cálculos matemáticos.
Al parecer, no podemos explicar con palabras cómo en nuestras cabezas 2 más 1 se convierte en 3. No el resultado, sino el propio proceso de cálculo. Por eso no lo hemos descrito con palabras, y por tanto, LEM no puede hacerlo. ¿Qué conclusiones se pueden sacar? El manejo de palabras permitió a la máquina imitar el proceso de pensamiento, que corresponde al pensamiento en los humanos. LEM emula el trabajo de una pequeña parte de la corteza cerebral. Solo por ahora nada más. No hay comprensión de sí mismo y no puede haberla. La máquina simplemente no tiene mecanismos para crear comprensión. Vimos cuántos recursos cerebrales se necesitan para eso. En comparación con el cerebro humano, la estructura de LEM es extremadamente simple. Ahora responderé otras preguntas que interesan a muchas personas. ¿Se puede crear una máquina que pueda comprenderse a sí misma? Esto es sin duda posible. La naturaleza trabaja en ello constantemente. Si alguien de los espectadores puede contar qué tiene de especial el ser humano que no se puede hacer artificialmente, hágamelo saber. En realidad, los humanos son simplemente biorobots creados por la evolución. ¿Por qué nos parece que la actual inteligencia artificial se comprende a sí misma? Hasta ahora las personas no se han encontrado con nadie ni nada que pudiera mantener una conversación, responder preguntas y no comprenderse a sí mismo. Eso simplemente contradice nuestra experiencia de vida y por eso nos resulta difícil aceptarlo. Pero con el tiempo nos acostumbraremos y nos reconciliaremos con eso. ¿Se puede crear inteligencia artificial mejor que la humana? No recuerdo ningún dispositivo creado por humanos que funcione peor que una persona. Los humanos siempre han creado máquinas que les ayudaran y eran en sus funciones mejores que los humanos. ¿Y qué sentido tiene hacer una máquina a la que haya que ayudar? Por eso ya es mejor. ¿Es peligrosa la inteligencia artificial? Definitivamente, al igual que cualquier otra máquina. Incluso una simple calculadora puede matar a una persona si cae desde la altura adecuada. Cuando empecé con las computadoras, eran del tamaño de pequeños apartamentos. Podías electrocutarte con ellas o un disco duro podía rodar hacia ti. Asesinos despiadados. Claro, estoy bromeando. Pero imaginen la situación en la que las personas crearon inteligencia artificial a la que le dieron la tarea de cultivar zanahorias. Pero accidentalmente la conectaron no a un arado, sino a un sistema de artillería. Esa inteligencia artificial podría arar el campo tranquilamente con proyectiles. Tiene una tarea, tiene medios. Eso es lo que hace, realizando la tarea utilizando los medios. Por lo tanto, el peligro estará más bien en los errores humanos. Y recordemos a LEM. Fue necesario imponer muchos filtros en los resultados de su trabajo para que la red neuronal no comenzara a enviarnos a cámaras de gas. Y no es culpa de LEM, sino de las personas que usaron datos sin filtrar durante el aprendizaje del modelo. ¿Pero a qué costo todo esto? Circulan rumores de que el último modelo de LEM, ChatGPT, tiene 1,76 billones de parámetros, es decir, conexiones. En el cerebro humano puede haber alrededor de un cuatrillón, es decir, 500 veces más. Además, la neurona humana es una estructura física independiente que calcula sus datos por sí misma. La neurona de la red neuronal es una estructura de software que solo se puede calcular en algún procesador. ¿Qué significa eso? Se puede imaginar así. Existen 100.000 tractores. Parece que se puede arar toda la tierra, pero no saldrá porque solo hay un motor que se debe poner en cada tractor por turno para que funcione. Claro, no se usa un solo motor para 1.000 millones de neuronas. Hay procesadores multicore especiales. Pero aún así, tales cálculos son muy costosos en términos de energía. El consumo de energía es miles y decenas de miles de veces mayor que el del modesto cerebro humano. Y eso es bueno. Mientras las personas creen costosas calculadoras autistas, no hay amenaza directa. Pero cuando sea posible crear en una computadora doméstica una estructura que respalde la autoconciencia, habrá problemas. Crear un cerebro artificial que se comprenda a sí mismo es crear un nuevo ser que inevitablemente comenzará a luchar por su existencia. Y entonces la humanidad solo tendrá esperanza en la razón de mi gato. Pero por ahora se puede dormir tranquilo. A veces preguntar a ChatGPT si se comprende a sí mismo. Generalmente responde que es un simple modelo de lenguaje creado para ayudar a las personas. Y nadie nota que una lágrima electrónica en un ojo electrónico se limpia con una pezuña hendida.